mirada, podemos grabar, entonces por eso es que lo usamos más. Bueno, ahora empezamos a grabar. Bienvenidos a todos, todas y todes, ¿sí? Seguramente se van a ir sumando y debe haber algunos otros sumados al canal de YouTube. Hoy vamos a estar con Luigi, un compañero de Lima, Perú, ¿sí? El cual lo va a presentar Laura, ¿sí? Nuestra docente auxiliar alumna, le llamamos acá, la cual va a presentar a nuestro exponente de hoy en este conversatorio, y a su vez quería rescatar, antes que Laura te presente y que vos hagas uso del espacio, Luigi, como más te guste, que interactúes con los estudiantes si querés, o sea, es tu espacio. Quería Muchas gracias. también presentarte, bueno, entonces, sí, ahorita lo que... presentarte a Vanessa Parisi, que es parte también de nuestro equipo de cátedra. Hola Luis, buenos días. ¿Cómo están? También a Agustina Kloster, ¿sí? Que también es parte del equipo de cátedra. Y bueno, seguramente se va a sumar Paula Hinderminster, que también es del equipo, Emanuel Zapata y Germán Croxi. Somos varios, ¿sí? Ajá. Algunos ya están conectados y otros andan por YouTube y otros vamos a estar acá presentes. Así que un placer estar con vos y bueno, ahí los estudiantes te están saludando. Claro que sí. Ahora vamos, ahora bueno, para compartir, simplemente marco la flechita y ahí mismo ya abro, porque ya tengo abierto ya el BPT ya está abierto. Ajá. Y presentar ahora en la flechita. Pero todavía no se ve. Y para que se vea, ¿qué tengo que hacer? Presentarlo y podés ponerlo en toda tu pantalla o en una pestaña. Ya. Ok. Por ahí también en una ventana para que vos puedas seguir viéndonos a nosotros. Ya. Claro. Sí. También sería bueno también, ¿no? Sí. Yo por ahí estoy compartiendo ahora también en el que dice una pestaña, porque te permite ir y venir del Meet a la pestaña indistintamente. Apretás y vas entrando y saliendo. Tiene otras funciones distintas al Zoom. Claro. Ajá. Ahora, acá, a ver. Ya, pero todavía no logro, o sea, cuando pongo compartir no me sale todavía la imagen del PPT que está abierto. Ahí está. ¿Ya se ve? Ahí está entrando, sí. Ahora sí ya se ve. Perfecto. Creo que sí. A ver. Acá. A ver. Ya, pero ¿por qué? Ya, pero no sale la imagen, no la veo. Ay, capaz ya, que tenés... ustedes la están viendo ya, ¿sí? No, nos vemos a nosotros. Pero todavía no sale Claro. No yo iba a decir que ahí abajo creo que está el PowerPoint en descargas, si no me equivoco, y podés cliclear ahí para abrirlo y lo vamos a ver. Ya. Aquí está el PowerPoint. Porque parece que estás presentando la ventana del Meet. Claro, solamente tenés que ir al PowerPoint y ahí nosotros vamos a ver lo que vos veas en tu pantalla. Sí, estoy en el PowerPoint. Okay. Si no, pruebe dejando de compartir o dejando de presentar y vuelva a hacerlo, pero cuando apriete la flechita para compartir pantalla, le va a aparecer 3 opciones: tu pantalla completa, una ventana o una pestaña. Elija la de ese. Ahora deje de presentar. Acá dice que estoy presentando, pero no sale la imagen. Claro, porque está presentando la pantalla, o sea, lo que nosotros vemos en el Meet. Entonces, tendría que dejar de presentar y volver nuevamente a ese espacio, porque ahí le va a aparecer una pestaña
una ventana o tu pantalla completa. Tendría que escoger en donde dice una pestaña y ahí cuando apriete una pestaña le va a aparecer como otra lista de todas las cuestiones que usted tiene abiertas y selecciona solamente el PowerPoint. No sé si me expliqué bien. Ya puse una pestaña y ahora, pero ¿y cómo hago para llegar ahí? No entiendo. Y cuando vos abriste una pestaña, ahora te apareció la lista de las cosas que vos tenés abiertas. Te tiene que aparecer la posibilidad de compartir el PowerPoint. No sale el PowerPoint, no se ve. No va a ¿Lo tener tiene que... abierto usted ya? ¿Lo tenés abierto al Sí, PowerPoint? está abierto en Bien. el escritorio. Salvo que si vos querés, lo podés enviar, ¿sí? Envíamelo al correo, si querés, y yo lo abro. Ah, ya, claro, lo voy a... Ah, ya, claro. ¿Vos tenés mi Ya. correo o no? A ver. No lo tengo, pero ahorita lo... Si no te lo escribo acá, Justicelia, que es Claro, el que sí, tengo. ahorita que estoy entrando al correo justo. Ya, Ajá. ya, ahora... @wader.edu.ar. Te lo escribí en el chat de acá de la... Ya, ahora sí, ¿me lo puedes dictar, por favor? Acá lo voy Bueno, a... te lo dicto. Justi, mi apellido, .celia, Sí. @wader. Punto Celia, ¿no? Punto Sí, Celia. .celia, Sí. Ya, @wader.edu.ar. ya. Punto Celia. No, @edu, ¿no? No, @wader. Wader. Ah, Wader, ya. De la Ajá. universidad. Ya, Wader. Punto edu. edu.ar. Ya. Punto ar. Ya. Ajá. Perfecto. Buenísimo. Mándamelo al PowerPoint y mientras Laura te presenta, y si querés empezar, yo lo descargo y ya lo empiezo a pasar. Ya no, ahorita Vos tengo que... me vas diciendo. Ya, hoy caray. Ya lo envié y creo algo equivocado, pero... Ay, caracoles. Ya ahorita lo... Bueno, Ya. hola A a ver. todos, buenas tardes. Voy a comenzar presentando a nuestro invitado de hoy, que se llama Luis Guillermo Vidal Rivas. También es conocido como Luigi. Él es comunicador social, escritor y conferencista. Es director de la Central Informativa del Adulto Mayor. También es autor de numerosos artículos gerontológicos. También es creador de un curso para promotores gerontológicos. Es ponente en muchos eventos, entre los más importantes, el Congreso Internacional de la Sociedad de Gerontología y Geriatría del Perú en 2017, el Congreso Virtual Internacional de Gerontología de México, Coloquio Gerontológico de la Universidad de Chiapas para el DIF de Guanajuato, Plan de Acción Multisectorial sobre la Demencia en Perú y para numerosas instituciones peruanas. Además, es conductor del programa Gerontológico. Bien, esa es la presentación, Luigi, cuando Sí, ya invita, creo que comente, ahorita ya la tenemos. comparta el PowerPoint, podés comenzar, cuando vos quieras. Sí, no me llegó el link del Sí, PowerPoint. ahí va. ¿Ahí va? Ah, buenísimo. Ahí sí. Sí. Ya, ahora sí el correo ya enviado. Bueno. Ahora sí ya estamos para...
Bien. Sí, ahora sí está en tu correo ya, Pilita. Sí, ahí lo bajo Sí. y ya lo presento. Para que, bueno, hoy día vamos a tratar un tema realmente muy importante relacionado con la comunicación en la gerontología. Hoy en día digamos que a través de las redes sociales, ¿no? A través del Internet, hay muchísima información que corre y sin embargo muchas de ellas son altamente cuestionables. Hay algunas que tenemos que enfrentar más o menos. ¿Por qué? Porque hay muchos edadismos que se replican de manera casi inconsciente, diría yo, a través de la red. Incluso hay muchas contradicciones en cuanto a la forma como se definen algunos conceptos y terminologías que tenemos que analizar. Yo quisiera que lo puedes ir pasando Sí, ahí estoy. Bien. Ahí va a entrar. Claro, porque lo primero justamente ya que vamos a hablar de comunicar con visión gerontológica, lo primero que tenemos que hablar es un poquito de la importancia básica y fundamental de una buena comunicación. Sin una buena comunicación no existe el desarrollo humano, ¿no? Estamos constantemente errando y no se avanza. Toda la civilización solamente puede desarrollar y avanzar cuando haya una adecuada comunicación. Y ese es un elemento básico de la vida de relación. Y por lo tanto, a ello tenemos que ver a qué nos referimos con visión gerontológica. Simple y llanamente, tener el concepto, ¿no? Tenerla, digamos, internalizado de lo que significa la gerontología, a dónde va la gerontología, qué cosa es la gerontología, pero no hablamos aquí de un concepto que se aprende solamente de memoria y me dicen, oye, ¿tú sabes lo que es gerontología? Y te dicen todo el rollito biopsicosocial. No se trata de eso, se trata de tenerlo ya como parte de nosotros, ¿no? Como una guía que está internalizada y por lo tanto, a partir de ahí, todo lo que nosotros emprendamos en el tema de envejecimiento, todo lo que queramos nosotros realizar en ese tema, va a estar bien encaminado si tenemos esa visión, ¿no? Lo contrario sería que más bien no tengamos el sentido y el concepto de la gerontología como un elemento, como un tema holístico, ¿no? En el que se ve todos los temas de envejecimiento y personas mayores. Todavía no puedo ver los GPT para seguir la secuencia, Lita. ¿Lo paso? Sí, por favor. Ajá. Para poder ir avanzando. ¿Lo Porque ves? no se ve en pantalla todavía, no sale en pantalla. Yo lo estoy viendo. A menos que me yo aparece vea la presentación. A ver, o si no, yo voy a ver aquí en la pantalla. Bien. Entonces, estábamos hablando ya de haber internalizado el concepto y el sentido de la gerontología, ¿no? Porque todos podemos saber qué es la gerontología, lo podemos saber de manera memorística, ¿no? Todos podemos, pero el asunto es acá también, todos sabemos expresarla, todos sabemos comunicar adecuadamente en un sentido gerontológico toda información sobre personas mayores y envejecimiento. Ahí está la gran pregunta. En la actualidad estamos ante una dimensión de cambios acelerados. Todos nos encontramos en constante desactualización. Esto no hay que tomarlo a mal, es inevitable. ¿Por qué? Porque los cambios que se están dando en los escenarios gerontológicos son muy acelerados, hay que echar miradas constantemente, ¿no? Ante un escenario que permanentemente está cambiando. Y esto trae problemas de comunicación, obviamente, ¿no? Para expresar nuevas realidades que se van presentando. Las personas mayores, como grupo etario, están en un proceso de transformación. Y esa transformación también cambia la imagen del envejecimiento en sí.
Es decir, si ustedes pueden ver a su alrededor lo que era antes las personas mayores y lo que es ahora, hay un cambio bastante notorio, hay un avance muy importante sobre todo en establecer la vigencia de las personas mayores. ¿Por qué? Porque antes veíamos siempre a las personas mayores como sujetos del pasado y hoy están más presentes que nunca. Hoy están más contemporáneos que nunca, a través de la propia apropiación de espacios que antes les eran vedados. Entonces, esto nos lleva a que tengamos que ver a las personas mayores dentro de un nuevo desarrollo que cambia completamente lo que antes teníamos, ¿no? Ahora, cuando... qué raro. Ya, un ratito que la voy a pasar acá. Bueno, no es posible establecer un inicio, una frontera para todos que indique el paso de la edad madura a la adultez mayor. Todos sabemos que estos son temas relacionados a las políticas públicas, ¿no?, que demandan los estados, pero que no en sí no viene a ser la realidad. Ya sabemos que la heterogeneidad del envejecimiento, la diversidad del envejecer, las variedades del envejecer, hacen imposible toda generalización para establecer una frontera para todos, por lo que ahí tenemos que cuestionar que a veces todavía veamos algunas publicaciones que indican, por ejemplo, que la vejez comienza a los 60 años, ¿no? Tenemos que considerar esto como un verdadero absurdo, se puede decir, tomando en cuenta el conocimiento que tenemos de la heterogeneidad del envejecimiento. Ahora, ¿Vos decís que cuando pase, yo voy por la tercera, sigo pasando? Sí, no, acá nomás lo estoy viendo yo ya, no hay problema. El envejecimiento, entonces, que se vincula con el concepto curso de vida, tiene muchos aspectos positivos que no están contemplados en las diferentes definiciones. Incluso cuando ustedes van a revisar algunas definiciones y las que aparece, por ejemplo, en la OMS, casi todo es de caída, ¿no? Todo es caída. Por lo que es necesario también, creemos que hay una necesidad de una pronta redefinición que incluya los aspectos positivos. Porque el envejecimiento en sí no es lo que nosotros pensábamos y tal vez incluso lo que pensamos actualmente. Hay una tarea pendiente en este tema del envejecimiento, porque si estamos considerando al envejecimiento como un proceso de toda la vida, el hecho de que nosotros podamos alcanzar muchos de nuestros mayores logros, ¿no?, por ejemplo, en la edad madura, a los 50 años, y personas que logran importantes avances y desarrollos más allá de los 60 años, entonces nos muestra que realmente el envejecimiento en sí implica también crecimiento. Es decir, por algunas perdemos algunas cosas y ganamos otras. Entonces, este concepto del envejecimiento, ya no como una caída libre, sino, por el contrario, una posibilidad de oportunidad, ¿no?, de nuevos desarrollos, de nuevos aprendizajes y de avances, es la transformación de este mundo contemporáneo. Entonces, se puede, incluso por ejemplo, cuando vamos a hablar de personas vulnerables, debemos tener mucho cuidado, porque cuando estamos considerando que la persona es vulnerable solamente porque tiene 60 años o más, nos estamos ubicando, yo diría que no es correcto aplicar la totalidad de las personas mayores, ya que la llamada vulnerabilidad se produce por causas específicas, ¿no? O sea, yo no me vuelvo vulnerable por tener una determinada edad.
sino por una condición específica que puede ser un tema de salud, ¿no? O un tema de tipo social. La persona no tiene medios de vida adecuados, no cuenta con una pensión o una red social de apoyo, entonces se encuentra pues en un estado de vulnerabilidad bien definido, ¿no? Hay una razón, hay un motivo, hay un motivo por el cual la persona se convierte en vulnerable, no por el hecho de tener más de 60 años. Porque eso estuviéramos entonces generalizando, y toda generalización termina siendo edadista. En la medida que nosotros vamos a aplicar, digamos, una característica de algunas personas mayores a todas las personas, eso es edadismo. Entonces, todas las personas, sin embargo, hay que reconocer que todo ser vivo, solamente por el hecho de ser vivo y por estar en una sociedad, puede tener algún tipo de vulnerabilidad. Y esa vulnerabilidad no está relacionada necesariamente con la edad. Así como vemos que hay personas que son vulnerables a los 30 años, a los 40 años, a los 50 años. ¿No es cierto? Entonces, hay que tener cuidado entonces con este concepto de vulnerabilidad. También, por ejemplo, observando lo ocurrido durante el proceso de la pandemia, basado en este concepto de vulnerabilidad, los derechos constitucionales de los ciudadanos mayores han sido, digamos, no han sido respetados, ¿no? El confinamiento, por ejemplo, a personas que más bien tienden a ser más cuidadosas en su salud, ser más responsables en su salud, es realmente injusto. Los motivos expresados, por los motivos expresados anteriormente, yo considero que entonces que la vulnerabilidad como un elemento esencial de ser persona mayor crea discriminación y es muy similar a la pretensión de la OMS cuando vincula a vejez con enfermedad. Entonces, el ser considerado persona vulnerable, si bien es cierto, es considerado con un concepto protector, vamos a entrecomillar eso de protector, de las políticas públicas, ¿no? Encierra también una trampa, ¿no? Como lo ha evidenciado el hecho de la pandemia. Y además propicia estigmatización, los llamados vulnerables, ¿no? Se crea un sentimiento de superioridad de los que supuestamente no son vulnerables y promueve actitudes paternalistas y sobreprotección que anula a las personas, porque no hay algo más terrible que la sobreprotección, ¿no? La sobreprotección que anula, ¿no?, la iniciativa de una persona mayor, por ejemplo. Con respecto a conceptos como la soledad, hoy estamos hablando mucho de epidemias, ¿no? Nos estamos acostumbrando a hablar de epidemia del Alzheimer, la epidemia de las demencias, la epidemia de la soledad. Hay mucho temor, ¿no? Y hasta terror parece que hubiera con respecto al envejecimiento poblacional. Entonces, nos alarmamos del concepto de soledad, por ejemplo. Ahora, dentro de la palabra soledad, obviamente cuando la sonoridad, o sea, ya la manera como la gente, cuando escucha la palabra soledad, automáticamente tiende a verlo de manera negativa, ¿no? Muchas veces lo ven de manera negativa. Y a pesar de que muchas cosas valiosas e importantes solo se pueden lograr en soledad, ¿no? Entonces, la soledad se considera de manera objetiva cuando una persona vive sola y subjetiva porque la persona se siente sola. Ahora, cuando hablamos de una persona que se siente sola, definitivamente es un tema muy complicado porque generalmente estamos hablando de un aislamiento dentro del propio hogar, ¿no? Dentro de la propia vivienda donde había la persona está aislada. Entonces, ese es un tipo terrible, se puede decir, de soledad.
¿no? Entonces, cuando hablamos de soledad en un sentido, digamos, peligroso, negativo, estamos hablando entonces de personas que viven en una condición de repente de problemas de salud, problemas de comunicación, aislamiento, ¿no? Esa es la parte dramática, esa es la parte peligrosa, digamos, de la soledad. Pero por otra parte, también hay personas que no pueden estar solas, ni un momento huyen, o sea, es decir, buscan en la compañía la imposibilidad de estar solas. Y yo creo que toda persona mentalmente sana tiene que aprender también a estar sola, ¿no? A estar solo, a poder reflexionar, a poder estar con uno mismo, ¿no? Y entonces, en ese sentido, yo creo que el tema de la soledad no deberíamos demonizarlo, ¿no? Deberíamos tratar de entender que sí, en determinadas circunstancias se convierte en un problema grave, pero también en otros se convierte en oportunidad, en una oportunidad de desarrollo personal. Cuando estamos solos podemos escribir, podemos leer, podemos ver una película interesante y podemos tener una red de contactos, amigos, tener vida social, es decir, todo depende, mucho depende de nuestra salud. Incluso personas que tienen algunas enfermedades crónicas, pero controladas, ¿no? Debidamente, pueden vivir solas y vivir bien. Entonces, yo creo que acá lo importante es entender de que no debemos generalizar, ¿no? En exceso con este tipo de conceptos. Y en cuanto a las alarmas que se tienen respecto a la expectativa en el futuro, que al haber mayor cantidad de personas mayores, estamos pensando ya en problemas que van a ver la necesidad de cuidados. Ahora, las personas, muchas personas profesionales incluso, cuando hablan de un futuro, hablan de hay que hacer un sistema de cuidados. Ellos piensan en cuidados, ¿no? Entonces yo digo también, ¿por qué no ponemos antes que la palabra cuidados, ponemos la palabra prevención, ¿no? Yo creo que prevención es lo que debemos hacer. La idea es no pensar en cuidar, sino pensar en fortalecer, ¿no? Fortalecer al ciudadano, fortalecer a la persona, ¿no? Empoderar a las personas mayores. Y yo creo que este proceso de, digamos, de cambio que está experimentando hoy las personas mayores con un notorio empoderamiento, debería también animarnos a no ver las cosas de manera tan pesimista. Yo creo que hoy en las personas mayores están en una posibilidad de crecimiento y de desarrollo nuevo muy importante, lo que les va a llevar también a ser más productivos, a estar más, digamos, a ser más saludables, y por lo tanto también, de alguna forma, esto podría ser una compensación al hecho del envejecimiento poblacional, tener a personas mayores mucho más fuertes, mucho más saludables, ¿no? Sería la idea. Entonces, ya estamos, bueno, habíamos hablado de la soledad física, que de por sí no es mala, ¿no? También hemos hablado de lo que es la oportunidad de crear, idear, escribir, leer, escuchar música, películas, en fin, tantas cosas que se pueden hacer, solamente se puede en soledad. La posibilidad de meditar, por ejemplo, ¿no? Cuando las personas que viven solas tienen la salud, el problema viene solamente cuando es salud comprometida, discapacidad, o cuando la persona tiene un problema de salud mental, obviamente, o el tema social que ya anteriormente hemos hablado. Entonces, cuando nosotros vamos a comunicar toda serie de contenidos, a todas las personas siempre les digo, no acepten ustedes cualquier afirmación que no esté seguida de fundamentos, ¿no? Porque hoy estamos
yo diría que las redes sociales es algo extraordinariamente bueno en sí, pero si no lo sabemos utilizar, también va en nuestra contra. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, hoy día vemos comunicaciones donde están muy bien formulados los conceptos escritos. Está muy bien escrito, muy bien detallado, pero están dentro de una infografía que apelan a estereotipos. Es decir, nos estamos contradiciendo. Estamos actuando como perrito que se muerde la cola. Es decir, por un lado estamos manifestando un conocimiento gerontológico certero y por otro lado no sabemos aplicar también el lenguaje de la imagen. Entonces, cuando hablamos de comunicar y comunicar bien, debemos tener primero los conceptos bastante claros, bien fundamentados y el uso del lenguaje en general, tanto de todas las formas de tipo de lenguaje que se utilice para comunicar contenidos, todos deben tener esa coherencia, ¿no? Esa armonía entre lo que es el lenguaje escrito o también en las imágenes que estamos presentando. Entonces, yo siempre voy a decir que a la gente que critica a las redes sociales de Internet, por ejemplo, yo le voy a decir que la culpa no es de las redes sociales, la culpa son las personas. Hay que hacerle la culpa a las personas, no a las redes sociales. Las redes sociales solamente son instrumentos de comunicación. Y como instrumentos de comunicación es igual que, yo voy a poner un ejemplo radical, fuerte, ¿ya? Un asesino, ¿no? Por ejemplo, comete un asesinato utilizando un martillo. Entonces, ¿la culpa es del martillo o es culpa del asesino de este hombre? Entonces, así tenemos que pensar también. Las redes sociales, bien utilizadas, son un instrumento muy valioso de información y de compartir información, porque nosotros también estamos en el deber, ¿no?, de comunicar a la sociedad una cultura gerontológica, una cultura del envejecimiento, y no lo vamos a lograr si no sabemos utilizar los medios. Es decir, dentro de lo que es la comunicación, tenemos que saber utilizar los medios, saber utilizar la diversidad de lenguajes que necesitamos utilizar. Ahora, los aspectos positivos del envejecimiento, que yo había nombrado antes, pero que es necesario decirlo acá, que incluyen desarrollo, crecimiento personal, nuevas actitudes, plenitud de logros, oportunidades para nuevos aprendizajes y emprendimientos, sabiduría, conocimiento. Esto es algo que no deberíamos bajar la guardia siempre, estar en campaña con esto, porque esto no solamente es importante que lo resaltemos, sino que es absolutamente real, ¿no? Entonces, no estamos hablando de algo utópico, algo inexistente, estamos hablando de una realidad. Entonces, por lo tanto, hablar de esta visión del envejecimiento, esta nueva visión del envejecimiento, nos pone en una situación de, digamos, ir construyendo también el futuro. Ahora, también la gente muchas veces habla, cuando habla de una persona mayor, y a veces hasta con un poco de ironía, ¿no? Un joven puede decir, ah, claro, pues tiene experiencia, ¿no? O sea, se refiere a la persona mayor por su experiencia. Pero la experiencia, que es algo muy valioso, muy importante, sin embargo, al verlo como un aspecto único, ¿no?, de lo que es, digamos, el valor de ser una persona mayor, ya está siendo edadista en ese momento. Es decir, si yo voy a reducir, entonces, si nosotros no podemos, debemos considerar que en el envejecimiento, con un estilo de vida saludable, con adecuada nutrición, con buena actitud mental,
en muchos aspectos se dan repuntes físicos y mentales en el transcurso de los años. Es decir, durante el proceso de envejecimiento se pueden dar mejoras de la condición física incluso. Es decir, y todo esto es real, está probado. Lo que pasa es que también estamos en la investigación sobre el envejecimiento, se ha centrado mucho en las patologías, ¿no? Se ha centrado mucho en la enfermedad, ¿no? Y no nos estamos centrando también, de alguna manera, a poder analizar estos envejecimientos sobresalientes, ¿no? Estos envejecimientos saludables y que a veces nos sorprenden. No nos estamos fijando demasiado en eso y de repente podríamos encontrar claves importantes aquí, de hacer extensivo, ¿no? Este envejecimiento sobresaliente a muchas más personas. Entonces, porque yo creo que lo mejor del envejecer en sí no es solamente conservar lo que ya tenemos, sino también hay posibilidad de crecimiento y mejoras en muchos aspectos. Esto puede, para muchas personas de otras épocas, esto podría parecer fantástico, pero hoy en día nos parece normal. Hoy día lo aceptamos, sobre todo los que estamos en el campo cercano pues, a la gerontología, ¿no? Entonces es fundamental la difusión del conocimiento gerontológico hacia la comunidad, para lo cual debemos estar preparados en aspectos comunicacionales que lo permitan. El factor comunicacional, un factor determinante, importante, para poder impulsar mejoras, ¿no?, en nuestra sociedad, es algo que a veces nos está faltando. Y lo digo porque es algo frecuente, es algo que ustedes mismos lo pueden ver cuando entran de repente a ver artículos. Por ejemplo, yo veo artículos que, digamos, generalizan, ¿no? Por ejemplo, a esos famosos sobre temas de salud. A veces sobre temas de salud dice recomendaciones para las personas mayores. Pero cuando decimos recomendaciones para las personas mayores, siendo las personas mayores un grupo tan heterogéneo, ¿es posible realmente hacer recomendaciones para todas las personas mayores? ¿O estamos hablando ya de algo demasiado básico de repente, ¿no? Entonces yo diría que no se puede hablar hoy en día con tanta facilidad de las personas mayores en general. Es más, casi en broma, una persona decía, bueno, sí, pues, ¿qué tienen en común las personas mayores de 60 años? Pues eso, que tienen más de 60 años. Eso es todo lo que tienen en común. Y esto puede ser gracioso, pero es una realidad también. Entonces, estamos teniendo que entender que la generalización es madre de todos los edadismos. ¿Qué cosa es un edadismo sino un sesgo de la realidad, ¿no? Es un sesgo de la realidad que se hace extensivo a todas las personas, ¿no? A todas las personas de este grupo, las personas mayores. Entonces, estos sesgos de la realidad, ¿no?, que implican y que tenemos que estar en permanente combate contra ellos, ¿no? Porque a la larga termina en discriminación. Pero tampoco deberíamos nosotros llegar a extremos, como algunas personas estoy viendo, que dicen que una persona es edadista porque se pintó el cabello o por una cosa como esa. Mira, yo les voy a decir una cosa. El ser humano en sí no es solamente un ser de la naturaleza, es un ser, o sea, es una persona que ha trascendido a la naturaleza, un ser de cultura, que tiene extravagancia, que tiene moda, que tiene todo. Es decir, cada persona se puede ver como quiere verse. Y esto es una costumbre de la humanidad y siempre lo ha sido, incluso desde tiempos de las cavernas, ¿no? El hombre se hacía sus pintas, las mujeres hacían sus pintas. Hoy en día muchas personas les gusta hacer sus tatuajes, algunos se ponen el cabello verde, ¿no? Otros son muy glamorosos. Son formas distintas de ser de la persona, que tampoco no podemos llegar a esos extremos. Por eso yo creo que cuando nos vamos a enfocar
en criticar los edadismos, critiquemos realmente lo que sí es verdaderamente nocivo, lo que es dañoso, lo que provoca discriminación. En eso sí deberíamos nosotros centrarnos y atacar con todo ese tipo de cosas. Pero no porque mi amiga se pinte pues el cabello lila o por esto o por cosas por el estilo, me parecen tonterías. En cambio, entonces, vamos también a ver otro concepto cerrado que ustedes habrán encontrado muchas veces cuando hablan de enfermedades de la vejez, ¿no? Enfermedades de la vejez. Vamos a entrecomillar estas enfermedades de la vejez. ¿Por qué es erróneo este concepto de sí, personalidad de la vejez? ¿Por qué? Porque las enfermedades que se atribuyen a la adultez mayor o la vejez se inician mucho antes de los 60 años. Es un proceso que se da a lo largo de la vida muchas veces. Incluso las demencias ya se están estudiando que el germen, o sea, de la demencia ya se encuentra en la persona antes de los 60 años, que se puede detectar incluso con el examen del cerebro. Entonces, un estilo de vida saludable, más allá de la influencia genética, puede evitar males que se pueden dar en el proceso de envejecimiento. Entonces, si estamos criticando que las llamadas enfermedades de la vejez no son exactamente enfermedades de la vejez, con esto estamos dándole un golpe duro a esa iniciativa errada de la OMS de vincular a vejez con enfermedad. Ahí tenemos argumentos sólidos para contrarrestar esto. Entonces, el asunto también bastante claro es que hoy estamos en una etapa de cambio tan continuo, tan frecuente, que ya tenemos que estar echando miradas constantemente al escenario que ya se cambió, ¿no? Y que ya incluso la academia se queda corta ya en el hecho de poder actualizar el conocimiento. Ahora, la actualización del conocimiento en parte es la academia, pero también es la observación de nuestro entorno, de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, ¿no es cierto? Y también estar siempre informado. El que no está informado está desactualizado simplemente. Así de simple. Entonces vamos a llamar también la atención de por qué hoy tenemos que aceptar muchas afirmaciones carentes de sustento, ¿no? Carentes de una explicación clara. ¿Por qué tenemos que hoy tener que aceptar que porque algo lo dijo, un famoso dijo esto, entonces debemos pensar automáticamente que es cierto? Yo he tenido la oportunidad de tomar nota de declaraciones absolutamente edadistas, terribles, de parte de personajes muy importantes, ¿no? Entonces, yo tengo que darme cuenta siempre, el hecho de que una persona importante haya afirmado tal cosa, no es algo que yo tenga por qué aceptar. En el campo de la gerontología hoy en día necesitamos cambio, necesitamos mejoras, necesitamos mejorar la comunicación, nuestros conceptos, nuestras terminologías van a caducar con el tiempo, como ya se ha dado, ¿no? Antes llamábamos a las personas mayores, se les llamaba ancianos, se les llamó en algún momento ciudadanos de la tercera edad, en fin, ¿no? Entonces hemos encontrado un término como personas mayores que ya es inclusivo, ¿no es cierto? Entonces, es importante también considerar que hoy en día la gerontología necesita actualizarse, necesita ser repensada. Hay muchas cosas que también se dejan un poco a la ligera, es decir, evitar el facilismo,
hay que tratar de comenzar, por ejemplo, de que cuando hablamos de, digamos, de generalizar en los términos, hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, cuando hacemos una presentación o sobre que nos estamos refiriendo a personas mayores con determinadas características, que podrían ser personas con deterioro cognitivo o personas con algún tipo de vulnerabilidad social o una especial. No, tenemos que tener cuidado de no de ser muy precisos en la información, muy específicos y explicar a qué tipo de personas mayores nos estamos refiriendo, porque si no, de otro modo, estamos recayendo nuevamente en un edadismo inconsciente, ¿no? Consciente o inconsciente, pero el edadismo está ahí. El edadismo está en el aire, es como algo que se respira. Entonces, en la manera en que no se haya una reflexión profunda de los conceptos y terminología y se entienda que las cosas van a cambiar y que una actitud muy conservadora, muy cerrada, muy, digamos, pegado a la costumbre, ¿no? Y que deberíamos, nos debería llevar a pensar que necesitamos cambiar y afirmar, y sobre todo afirmar cosas que estén bien sustentadas, bien fundamentadas en la realidad, y que hoy día tenemos que seguir ahí en esa batalla, ¿no? Entonces, yo creo que, por ejemplo, cuando nos vamos a referir a personas mayores del día de hoy, sabemos que cuando hablamos de personas mayores, a partir de 60 años estamos hablando de un concepto desarrollado para políticas públicas. Sabemos nosotros que dos personas de 60 años, una está más envejecida que la otra, y por lo tanto, no, el tema de las políticas públicas no debería confundirnos, como a veces hacen afirmaciones, yo diría absurdas, como decir, por ejemplo, que la vejez comienza a los 60 años, ¿no? Entonces, yo creo que hay que comenzar a trabajar en serio, sobre todo en la manera como comunicamos, ¿no? En la manera como expresamos el conocimiento gerontológico, porque el conocimiento lo tenemos, ¿no es cierto? Pero muchas veces lo que no tenemos es esa facilidad para comunicar, y a veces también tenemos que reflexionar. Yo creo que esto es lo más importante que podía decir el día de hoy. Muchas gracias. ¿Qué tal? Bueno, Luigi, parece que sí. Tilita, no sé si se le cortó internet o qué pasó. Ah, sí, no está Tilita, ¿no? No sé, Vane, ¿vos sabés algo? No sé qué pasó. No, le voy a escribir para poder chequear. Se fue su comunicación. Sí, bueno, pero en todo caso, estamos acá todos para... Sí, seguimos conversando, por supuesto. Exactamente. Sí, por supuesto. Dialoguemos un poco, ¿no? Sí. Un poco. Cuando vos hablabas del tema de la palabra de vulnerabilidad, ahí una estudiante preguntó si en vez de hablar de personas mayores vulnerables, estaría bien hablar de vulnerabilizados, que si eso sería lo adecuado. Claro. Me parece, mira, qué interesante lo que acabas de decir, porque justamente, mira, yo tengo la idea así, ¿no? De que hoy día necesitamos modificar muchas cosas, es la verdad. Y cuando haya propuestas de cambio, me parece excelente. Es decir, acaban de decir cómo vulnerabilizado, ¿no es cierto? Claro, correcto. Ahora, claro, acá estamos viendo el problema, como yo decía, de que si tú consideras que la vulnerabilidad es inherente a las personas mayores, o sea, y que simplemente porque cumplió 60 años, estamos en un error, ¿no es cierto? Pero sí debemos considerar las causas específicas que sí causan vulnerabilidad. Entonces, reconocer que existe la vulnerabilidad, por supuesto, ¿no? Sería uno. Pero esa vulnerabilidad es
como digo, específica. O es una vulnerabilidad social, o es una vulnerabilidad de salud, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que sí es importante que haya propuestas en ese sentido. Es más, yo les digo que estamos trabajando con un grupo, ¿ya?, de revisión de conceptos y terminologías, justamente para que las personas mismas hagan propuestas nuevas, ¿no es cierto? Hay unas nuevas propuestas para mejorar, ¿no? Para mejorar básicamente nuestra comunicación, porque como ya les he dicho, lamentablemente, las redes sociales, que son un instrumento excelente de comunicación, están siendo mal utilizadas muchas veces y nos vienen contenidos contradictorios, ¿no es cierto? Como lo que acaba de decir yo sobre la, ¿cómo se ve? Sobre las infografías, ¿no? Por ejemplo, infografías con estereotipos en el cual están escritos bien los conceptos, pero las imágenes no se conllevan con, ¿no?, con lo mismo. Entonces, hay una diversidad de problemas de comunicación que teníamos que analizar y yo creo que hay que conversar sobre eso. Además, es muy interesante porque pensar que el uso de la palabra, cómo la utilizamos, cambia todo el contexto y cambia el sentido, ¿no? Pasar de hablar de adultos mayores vulnerables a vulnerabilizados, que invita a colocarnos en el contexto, a que tal vez la problemática está desde el contexto, desde lo social, de la accesibilidad, y eso es lo que vulnerabiliza, y no que la limitación está en el propio adulto mayor, ¿no? Claro, es que también hay que recordar que los llamados constructos sociales muchas veces se estrellan contra la realidad biológica. Siempre va a haber un conflicto ahí, ¿no? Entre lo que nosotros decimos que son personas mayores y lo que es la vejez y todo es un tema complejo. Estamos en esa constante lucha. Y yo creo que, por ejemplo, los biólogos, ¿no? Para los científicos, consideran que el envejecimiento comienza a partir de aproximadamente pasados los 30 años. Y sí hay pruebas, por ejemplo, bien claras de envejecimiento que se notan, ¿no? Sale la primera patita de gallo, sale que los futbolistas ya a los 38 años no los contratan porque ya no rinden igual. Es decir, hay detallitos y cosas que se notan, ¿no? En cambio, cuando decimos que el envejecimiento comienza desde que nace, también deberíamos sustentarlo, ¿no te parece? Entonces, yo siempre le digo a la gente, por ejemplo, del Grupo Vanguardia, le digo, acostúmbrense siempre, afirmen algo y díganlo por qué, ¿no? O sea, no nos quedemos ahí y decir, yo creo esto, o es así, ¿no? O es así, porque lo dijo él, o porque lo han dicho miles de personas, o porque está aceptado universalmente. De repente, a veces hay que ser un poquito rebeldes también en nuestro pensamiento, es decir, pero esto es cierto, ¿no? ¿No? ¿Cuál es el fundamento? ¿Qué es lo que me lleva a pensar que esto es verdadero o no? Y esto, sí, de hecho, me hace pensar en una palabra, en una frase que algo vos dijiste hoy, de que aprender es desaprender constantemente, sí, ¿no? Y es como también debatir y cuestionar, y eso es lo que nos lleva a seguir reflexionando y a seguir aprendiendo sobre el tema. Exacto, porque justamente el tema de la necesidad, o sea, del cambio. Estamos viviendo en un proceso de transformación más acelerado que nunca. O sea, no creo que los cambios nunca se han dado tan rápido como ahora. Y eso tiene mucho que ver con la comunicación, ojo. La facilidad de comunicarse que tenemos ahora hace que los cambios que están en proceso, sobre todo los cambios sociales, se den a un ritmo más acelerado. Y eso puede explicar fácilmente por qué las personas mayores se están transformando también a un ritmo importante. Como por ejemplo teníamos a las personas mayores fuera del Facebook hace 7 años, 8 años, y ahora el Facebook es casi una red mayor ya, ¿no? Es decir, es una red adulta, de repente que ya pasa los 40 años de promedio. Entonces, quiere decir que yo recuerdo, mira, les voy a citar una frase horrible de un periodista famoso, ya entrevistado, en que él decía lo siguiente. Él decía, las personas mayores no pueden pretender, o sea,
no pueden ser contemporáneos, porque cuando tratan de ser contemporáneos, hacen el ridículo, porque este mundo no es suyo. Eso es lo que dijo un periodista famoso. Por eso digo yo, la fama no tiene nada que ver, los disparates lo dice cualquiera. Los disparates no son, o sea, como se dice, nadie está inoculado contra la tontería. Es la verdad, ¿no? Entonces, este periodista famoso afirmó eso de manera contundente y hay que refutarlo y responderle también fuerte, ¿no? como podemos decir. Y sobre todo porque la realidad le está dando la contra a este señor periodista. Le da la contra totalmente, porque hoy estamos viendo que las personas mayores están más actualizados que nunca. Nunca han estado tan contemporáneos, ¿no? Porque yo sí recuerdo, eso sí lo voy a recordar yo, que con la década hace, 20, 30 años atrás, las personas mayores se les veía siempre como sujetos de pasado, ¿no? Y siempre decían, en mis tiempos, y siempre se referían a sus tiempos, cosas pasadas. Pero ahora los ves con su smartphone, comunicándose por el WhatsApp y todo lo demás como cualquier otra persona joven y haciendo muchas actividades que de repente en las que no participaban. Entonces, incluso los que tenían menores, digamos, incluso hasta los analfabetos, ¿eh? los que eran iletrados, ahora ya son letrados. Es decir, ¿qué significa esto? Proceso de crecimiento cualitativo que muchas veces las estadísticas no se detienen a analizar debidamente. Por ejemplo, cuando te presentan un cuadro estadístico, te muestran el cuadro estadístico y te enseñan ahí, mira, el tanto por ciento, pero no te dicen exactamente qué es lo que está concurriendo con las personas mayores del día de hoy. Claro, no te dicen, no te explican. Entonces, esa sería la idea, porque a mí realmente a veces me aburre ya escuchar puros números, y no hay nada de conceptos. No hay una, digamos, una conclusión, ¿no? Bastante bien clara y expresada de lo que se está mostrando a través de las estadísticas. No sé qué piensan ustedes. A ver. A ver si alguien más quiere participar. A mí me pareció interesante esto que usted planteaba de que están trabajando con las personas, ¿no? Como una forma de escuchar y enmarcar esto con las personas, que también lo venimos trabajando bastante en la cátedra, de ir, digamos, de dar esos espacios, de escuchar al otro también, y creo que eso forma parte también de que sea una comunicación buena, una comunicación exitosa, y de ver la forma en que comunicamos también, cuando damos lugar a la palabra del otro, ¿no? Entonces, claro, me parece importante eso que usted trajo, que me resultó importante, y también me parece muy interesante también para abordar los datos estadísticos que también estaba consultando recién. Claro, porque a veces, bueno, nosotros también del lado de la psicología sabemos que es necesario, digamos, todo lo estadístico para, bueno, distintos estudios, ¿no? Pero también está bueno cuestionarlo, reflexionar, porque eso habilita que pueda seguir surgiendo, ¿no? Y repensando cosas. Es que también a veces estamos confundidos en lo que son postulados ideológicos y lo que son verdades científicas. Eso es cierto. Y ahora, dentro del terreno de la gerontología, a pesar de que es una ciencia, ¿no? Nos estamos trabajando todavía mucho con postulados ideológicos, ¿no? Y no necesariamente con verdades científicas. Entonces, ahí también tenemos que ver, tenemos que seguir trabajando en ese sentido. Hasta qué punto muchas de las cosas que se afirman, que aparecen en las redes sociales o que aparecen en artículos, como yo les decía, la generalización. Cuando hablamos de generalización, ahí se encierra, todos los edadismos se encierran ahí. Ahí está todo. Al momento que tú generalizas, ya estás extendiendo cierta característica de algunas personas mayores a todas las personas mayores. ¿Te das cuenta? Y había un señor, por ejemplo, una vez, estaba yo por el Facebook, y este señor en tono de protesta se quejaba de que dice que se estaban haciendo servicios para personas mayores que a él le parecían ofensivos. ¿Por qué? Porque él decía, yo soy una persona que lee libros y me tienen a mí que poner lectura fácil.
¿Por qué yo tengo que tener lectura fácil si yo leo libros? ¿Te das cuenta? Entonces, eso demuestra, y también había otro que decía, hay que poner el celular para las personas mayores con unos, ¿no? Con unas teclas gigantes y que no tenga muchas redes sociales y cosas así. Y la persona, ¿qué es esto? Yo quiero mi smartphone, quiero estar actualizado. O sea, entonces, este tipo de artículos que no especifican realmente a quién está dirigiendo, está pésimo. Eso es lo que tenemos que hacer, es que tenemos que ser muy específicos de a quién nos estamos dirigiendo realmente, ¿no es cierto? Si estamos dirigiéndonos a personas mayores sanas, mentalmente sanas, autónomas, bien, con toda su autonomía, con todo eso, o nos estamos refiriendo a dependientes. Entonces, por ejemplo, con estos comunicadores, por ejemplo, de los periódicos que salen a veces y dicen, si tienes un adulto mayor en casa, haz esto. ¿Te das cuenta de la falta de respeto acá? Está diciendo que si tienes un adulto mayor, o sea, como diciendo que está obviando a la persona. O sea, decir, en lugar de decir, ¿no? Señores o personas mayores, que digamos, cuídense de esto, o sea, dirigir la comunicación directamente a las personas mayores. Porque si no lo hacemos, estamos infantilizando, estamos en un tremendo edadismo, y esa es comunicación. Ojo, esa es comunicación. Entonces, eso es, en ese caso, pésima comunicación, mala comunicación, ¿no es cierto? Entonces acá hay dos cosas. Una es el conocimiento gerontológico que uno puede tener, y otro es la facilidad para poder comunicarlo, ¿no? O sea, es decir, incluso tú puedes saber de gerontología, bastante saber de gerontología, pero no sabes cómo trasladar esa información. ¿Te das cuenta? Porque ahora necesitamos no solamente que nos escuche el académico o que nos escuche los alumnos o los profesores, no, necesitamos que nos escuche también la comunidad. Porque si no se nos escucha la comunidad, entonces no podemos tampoco pretender que nuestra sociedad mejore, porque no estamos haciendo un trabajo con la comunidad. Entonces, si vamos a comunicar bien, esa comunicación debe estar tanto para las personas entre, ¿no? Academia y también con la comunidad. O sea, tenemos que saber, y tampoco hay que subestimar, porque muchas veces subestimamos a las personas. Por ejemplo, no, hoy día vamos a hablar con personas mayores, así que no le vayan a hablar de la neuroplasticidad, ¿no? Algo así. Entonces, y yo recuerdo una charla que hizo una psicóloga muy buena, que era neuropsicóloga, recuerdo, y hizo una presentación en un centro de adultos mayores de bajos recursos económicos, ¿no? De una zona pobre, ¿no? De la ciudad. Y entonces, el que menos puede decir, no, ¿cómo le van a hablar esos temas a la persona? Pero lo hizo tan bien, lo supo comunicar tan adecuadamente que todo el mundo entendió perfectamente qué cosa era la neuroplasticidad. ¿Por qué? Pues le ponía ejemplos. Todo depende de estrategias, nada más. Es la estrategia que empleamos para comunicar, para llamar la atención de la gente y motivar al conocimiento, porque también si no lo motivas, si por ejemplo, si tú eres una persona que cuando hace su charla tienes una voz medio apagada, ¿no? ¿No? Una voz cansada, ahora la gente ya no te sigue, no te sigue, ¿no? Entonces, ahí, tiene que ver mucho, ¿no? Ajá, dice Miriam, para trasladar información hay que primero trabajar en nuestros propios prejuicios sobre la vejez y luego transmitir. Buenísimo. Justamente, eso, qué importante. Acaba de decir justamente algo fundamental. Si vamos a comunicar contenidos, tenemos que estar bien seguros de lo que estamos haciendo, ¿no es cierto? Entonces, y claro, y de esa manera sí vamos a lograrlo. Por eso yo decía, visión gerontológica, simplemente tener el concepto de lo que es la gerontología, pero internalizado,
no superficial, porque cualquiera puede decir, yo le pregunto a cualquiera y todo el mundo me va a definir qué es la gerontología y todos me lo van a decir bien, ¿no? Pero el asunto es que esto ya forma parte de uno mismo, se integra ya con uno mismo, entonces de tal manera que la persona cuando ya quiere escribir algo sobre el tema, o quiere hablar sobre el tema, o quiere hacer intervenciones, actitudes, algo que tenga que ver con el tema, lo va a orientar bien. ¿Te das cuenta? Porque ya lo tiene, ¿no? Es como un chip. Tienes el chip gerontológico, ya lo tienes ahí. Perdón, ¿puedo hacer un comentario? Perdón. Sí. Hoy cuando vos decías esta necesidad de saber comunicar, justamente repensando el concepto de comunicación desde Paul Watzlawick, ¿sí? Desde un teórico sistémico, del enfoque sistémico, él trabaja justamente la comunicación, no solamente esto de lo verbal, sino la comunicación como concepto verbal y no verbal, y los silencios, y bueno. Y nosotros siempre acá en la cátedra recordamos esto de que es muy lindo tener los conceptos, es muy lindo poder decirlo, la cuestión es que hay que llevarlo con el cuerpo, o sea, a la acción. ¿Sí? Coincidiendo, digamos, con esto que decía Miriam, y me gustó esta idea que dijiste al principio de la cultura gerontológica. Y cuando nosotros hablamos de cultura gerontológica, ahí estaríamos abordando las múltiples dimensiones. No solamente el tema de cómo comunicar, desde dónde, qué modos de arribar a esos tipos de comunicación, sino también en cuestiones tanto sociales, comunitarias, políticas, económicas, marketing, porque... en todos los aspectos. Sí, o por, digamos, distintas publicidades, qué sé yo, que pecan queriendo transmitir algo de las nuevas vejeces, terminan siendo esos mismos, en sus mismas publicidades edadistas o viejistas, ¿sí? Y algo que también, esto de, vos decías, las generalizaciones son las bases del edadismo. Y a partir de ahí, la cuestión de la expulsión, como digo yo, la expulsión social, y que conlleva obviamente a la exclusión en todos los terrenos. Es interesante repensar, ¿sí? Estos conceptos, o esta idea que vos decías del envejecimiento, las enfermedades, que no tienen que ver directamente o tratar de encasillarlas o encuadrarlas, rotularlas en las vejeces, como que si anteriormente es como que todo lo anterior que hemos vivido en el mismo proceso de envejecimiento no entrarían dentro de esta historia de vida de este sujeto, porque es un sujeto que enferma, no es una enfermedad, sino que primero está el sujeto antes que el diagnóstico de esa enfermedad. Hay un sujeto con historia, ¿sí? Que enferma. Ahí había una compañera, ahí se me bajó la manito, que quería hablar. Yo. Adelante. No, que estaba pensando un poco esto que usted decía de la mirada del otro, de la sociedad ante el adulto mayor, ¿no? Y cómo pensaba que bueno esto desde nuestra posición, cómo brindar información, esto de la comunicación que usted decía, me pareció muy fundamental hacia la sociedad, ¿no? Y un mini ejemplo que me pasó con mi abuela, que en varias oportunidades la he acompañado al médico, estábamos las dos juntas y la persona del otro lado te dice, explíquele que pasa esto. Y yo la miro a mi abuela y ella está escuchando y entiende todo. Entonces, es como que la otra persona la pone en un segundo plano y le dice, explíquele. No, pero entonces ahí yo me avivé y en el sentido de decir, güey, están hablando, entonces explicarle a ella, comentarle a ella, porque es su persona, su momento, su espacio. Yo solo acompañaba en ese rol de nieta, ¿no? Pero qué fundamental esto, desde que del otro lado
también se aprenda a cambiar esa mirada, que fundamentalmente yo porque le di espacio en ese momento a mi abuela de decir, bueno, abuela, mirá, escuchá, porque te lo están diciendo a vos, y vos sos autónoma, vos sos... me pareció eso fundamental. Qué bien. Sí, efectivamente. Todo lo que, justamente lo que hemos estado conversando hoy con el tema de la comunicación, pasa, o sea, mejor dicho, podemos saber y de repente no saber comunicar. ¿Se puede dar esa situación? Sí se da, por supuesto. Yo estoy seguro que muchas personas que están publicando hoy en día en Internet saben lo que es la gerontología. No se duda de que sean profesionales los que lo hacen, ¿no es cierto? Pero definitivamente no las están utilizando muchas veces en la forma adecuada, porque nos estamos acostumbrando también a improvisar mucho. Hay que reconocer. Entonces, se está improvisando mucho cuando uno escribe. Es más, hasta ya no nos interesa ni siquiera la ortografía, ¿no? O sea, decir, con tal de que me entiendan, ni siquiera lo van a corregir, porque ahora es tan fácil editar en las redes sociales, ¿no? Uno se equivoca y al toque pone el acento y listo. Pero hasta en eso, o sea, nos estamos en cierta forma cayendo en cierto facilismo también. A veces por querer resolver las cosas fáciles, no las hacemos muy precisas, ¿no? Entonces, yo particularmente veo que esas imprecisiones justamente se ven por eso, porque estamos buscando solucionar las cosas demasiado rápido y a veces buscamos solucionarlo todo con una sola palabra, cuando deberíamos emplear 2 o 3 para ser más precisos. Eso es lo que está ocurriendo bastante. Eso es lo que se saca del análisis de las publicaciones, por ejemplo. Y una persona la vez pasada me dijo, Bli, ¿y tú por qué te preocupas de esas publicaciones? Eso no importa. Le digo, a mí sí me importa algo que ven miles y miles de personas, ¿no? Y que se corre por todas partes y que genera miles y miles de me gustas, a mí sí me preocupa. ¿Por qué? Porque las personas están ahí justamente, están los profesionales, están los estudiantes, están las personas mayores, ellos están ahí. Y tú estás trasladando este tipo de mala comunicación por ahí, por ese conducto. Entonces sí me preocupa, porque si nosotros vamos a ver el tema de la educación solamente como un tema exclusivamente académico y no lo trasladamos, ¿no?, a la comunidad, entonces estamos cometiendo un grave error, porque así no vamos a contribuir a la transformación de la sociedad, a mejorar la sociedad, a ser menos edadistas en la sociedad. Entonces, si yo voy a... Entonces, por eso es importante que las personas porque no hablemos solamente de periodistas, porque de periodistas hacen cosas terribles. La mayor parte de periodistas, cuando ponen algo sobre personas mayores, lo ponen como que están recibiendo regalos, ¿no? Que están recibiendo su paquete de ayuda, o que le atropellaron, o que lo asaltaron, o a veces ponen a alguien bailando también, que no tiene nada de malo, está bien que bailen. Pero a mí lo que me preocupa también es cuando a veces es manipulable. Por ejemplo, se ha detectado algunos TikToks en que se nota claramente que la persona ha sido forzada a bailar, ¿no? Lo que de alguna manera ya representa una burla. O sea, también hay que fijarse, también uno tiene que ser, como se dice, bien observador. Uno tiene que ser observador. Darse cuenta cuando es algo genuino, es algo real, es algo espontáneo, propio de las personas mayores y que por tanto deberíamos aplaudir, y cuando no lo es. Y hasta cuándo le van a seguir dando likes. Hay una publicación que dice, por ejemplo, cómo amar a un adulto mayor. No sé si lo han visto. Ustedes deben haberlo visto, porque se ha salido montones de veces. Hay uno que dice cómo amar a un adulto mayor, totalmente infantilizado. Horrible, es horrendo. Y sin embargo, miles y miles de personas dicen que está bien. Y eso no debería preocuparnos. Les hago la pregunta a ustedes. Y eso no debería preocuparnos. Sí debería preocuparnos bastante, porque si no estamos avanzando por ahí. O sea, nosotros por un lado estamos luchando
contra los edadismos, contra los prejuicios, pero por otro lado hay otra persona que está haciendo todo lo contrario. Está sembrando lo otro que estamos queriendo nosotros combatir. Entonces sí debería ser importante. Sí, y el lenguaje que empleemos también, nada de diminutivos, ya diminutivos, era diminutivos, nada que... Así es. Acá Gisela Villanueva dice, ¿cuánto de visión gerontológica les falta a muchos profesionales de la salud de otras áreas que atienden a adultos mayores? Cierto, cierto. Eso lamentablemente es cierto. Y falta mucho, mucho. ¿Por qué? Porque el hecho mismo de que sean profesionales de la salud, a veces, por ejemplo, y que no tengan formación gerontológica, quiero decir, hace que ellos incidan más que nada en temas de enfermedad. Entonces, para ellos, a la persona mayor solamente la ven como un paciente, ¿no? La persona mayor es un paciente, mientras que nosotros, desde una visión gerontológica, lo vemos como una persona plena de derecho, de todo, ¿no? Ellos lo ven solamente como un paciente, una persona a la que tratar por una enfermedad o de repente como si fuera un cliente, ¿no? Entonces, eso es un problema serio también. ¿Por qué? Porque si los profesionales de la salud, que tienen mucha influencia también, ¿no? Que tienen mucha influencia, no desarrollan tampoco un perfil gerontológico, también tenemos dificultades. Entonces, necesitamos, por un lado, que los profesionales de la salud también tengan un perfil gerontológico, una formación gerontológica y también un perfil comunicador dentro de las instituciones. Porque hay instituciones, por ejemplo, que tienen su unidad de prensa, por ejemplo, y el que está encargado de prensa no tiene formación gerontológica y por lo tanto comete errores y lanza nomás la publicación sin, digamos, tener la calidad que debe tener. Entonces, ahí también tenemos que trabajar. O sea, perfiles comunicadores. Ahora, estamos viviendo una época bien interesante, ¿no? En que ya la comunicación ya no está solamente en manos de los periodistas. Y esto es bien interesante decirlo, ¿ya? Ya los periodistas han perdido la iniciativa en la comunicación en este momento de que existen las redes sociales, ¿no? Ustedes mismos, los que están acá conmigo, ¿no? Se convierten automáticamente en comunicadores, ¿no? No comunicadores profesionales, pero sí pueden ser comunicadores capacitados. ¿Por qué? Porque conocen su tema, conocen su profesión, conocen sus estudios. Entonces, ahora, ¿cómo lo trasladan en forma adecuada? Es una cosa que sí hay que ir a desarrollar. Hay que desarrollar un perfil comunicador. Es decir, el profesional gerontológico con un perfil comunicador adecuado se convierte en un gran promotor, en una persona que va a ayudar justamente a esa construcción que necesitamos hacer. Entonces yo creo que sí, cada uno de nosotros deberíamos poner mucho interés en el tema de la comunicación, mucho interés en la comunicación y no quedarnos solamente en lo que ya aprendimos, lo que ya sabemos, sino siempre estemos revisando, ¿no? Siempre estemos pensando de que la gerontología es una ciencia relativamente joven y que por lo tanto va a sufrir muchos cambios todavía. Todo lo que estamos hablando ahora va a quedar obsoleto en poco tiempo. Así va a ser. Sí, seguramente. Así va a ser. Acá Marcela dice, en los estadios tempranos de las demencias, los psiquiatras solo indican a sus familiares el uso de fármacos, sin informar que existen otros recursos para que los viejos tengan un mejor estilo de vida sin estar solo bajo los efectos de las drogas. Y Miriam dice, hay que ocuparse seriamente en implementar políticas públicas para capacitar principalmente a los medios de comunicación y luego a todo el personal de instituciones de salud al servicio de personas mayores. Muy importante. Nosotros acá en Paraná, en Entre Ríos, ¿sí? La mayoría somos de acá de Paraná, algunos de la provincia de al lado, como Paula, que es de Santa Fe, pero acá
trayendo algunos datos muy iniciáticos, ¿no? No es nada de generalidades ni nada, pero cuando nosotros trabajamos, y Miriam también está trabajamos con cuidadores domiciliarios o institucionales, o personal que trabaja con personas mayores, muchas veces hablan de los abuelitos, de los viejitos, y cómo se dirigen a esos, claro. ¿sí? Como que no hay una... Y también, en general, es como que uno percibe que, si bien estamos en buen camino y que vamos avanzando y vamos corriendo la mirada y vamos corriendo el velo, por decirlo así, también pasa que no se respeta la dignidad que hay en el trayecto vital de esas personas. Y llegado a una institución, se los trata desde este lugar que vos decías hoy, infantilizándolos, como si fueran niñitos. Entonces vos escuchás cuando relatan algunas cuidadoras o enfermeras y también profesionales de otros ámbitos, que dicen, sí, porque esos son como niñitos, viste que se ponen mañosos, caprichosos. Bueno. Exacto. Y desde ese lugar nosotros escuchamos muchísimo que trabajan, tratando de darle, es un discurso que late, digamos, la discriminación, pero como a partir de un discurso tierno, ¿sí? Y por detrás está esto de lo discriminativo, del prejuicio. ¿Sí? Pareciera tierno el discurso, pero trae... Claro, encierra edadismo, claro. Exactamente. Exactamente, claro que sí. Muchas veces el lenguaje cariñoso encierra ciertamente edadismo. ¿Y por qué? Porque estas personas que no tienen formación gerontológica, que no saben, no entienden lo que son las personas mayores, lo que no entienden el proceso de envejecimiento ni nada de eso, obviamente no están nada calificados para ocupar esas posiciones, y sin embargo muchas veces se hace, lamentablemente, por temas políticos a veces también. ¿Por qué? Porque salió el alcalde ha salido, entonces el alcalde quiere poner a su gente que le apoyó en la campaña, ¿no? Y cambian a veces al personal que ya tenía experiencia, lo sacan y ponen a otros. Ese es el problema también que existe también. Sí, por eso es necesaria la continua capacitación. Claro, ¿sí? por eso es que debería haber alguna forma de evitar que ese tipo de personas no capacitadas ingresen a trabajar, porque es una falta de respeto a las personas mayores, es una absoluta falta de respeto. Eso es. ¿Qué más se puede decir? Porque ese tonito de voz, no sé si también han visto en algunos eventos, adoptan un tonito de voz como si fueran hablando a niños. Eso, ay, qué terrible. Y yo les voy a decir algo, te voy a decir con la tilita también, de que yo he tenido una experiencia muy grande de campo. O sea, yo he sido reportero o sea, mejor dicho, yo como al frente de la central, siempre me ha encantado hacer reportajes, estar en el campo, estar ahí. Entonces yo he hecho cientos de reportajes. Y entonces en todos he tomado nota de lo que yo veía, pues, ¿no? Y ahí, pues, había de todo, pues, terribles y cosas que vi que manejos, pero desacertados. Por ejemplo, personas que ni siquiera pueden entender que las personas mayores son un grupo muy heterogéneo, que por lo tanto tienen una serie de, ¿cómo se llama? Son varias generaciones, ¿no es cierto? Son varias generaciones. Y como son varias generaciones, tienen gustos diferentes. Por ejemplo, quieren hacer un evento festivo, ¿no? Van a hacer un evento festivo y no entienden que a las personas de 60 años no les va a gustar la misma música que a los de 90 o a los de 80. Entonces, tienes que entender eso y tratar de hacer un poco las cosas variadas. Yo me acuerdo una vez voy a un evento para adultos mayores que tienen diferentes edades, también así, y sin embargo, al señor solamente se le ocurre, póngale su bolerito, póngale sus boleros y le ponga una matancera y se acabó. Eso es lo que pensaba. Entonces, cuando ya estábamos hablando que habían personas de 65 años, por ejemplo, que seguramente ya habían bailado a música disco, que les gustaba la nueva ola y la salsa y todo lo demás, o sea, ni siquiera en eso tenía un poquito de inteligencia, ni siquiera para un evento festivo. No tienen que entender que la diferencia de edad en el grupo de
personas mayores es tan grande, ¿no? Que creo que es el más heterogéneo de todos los grupos que puede haber, ¿no? Sí, eso es tal cual. Sí, pasa en varios eventos, que música y terminan poniéndole música y cuando vos sondeás, por decirlo así, o preguntás, que yo no, poneme reggaetón, dicen acá. Porque... También, sí, algunos quieren bailar música moderna también. Claro, sí. Música moderna, no es que están sentados en una sillita mecedora escuchando la radio, los tangos y los boleros de los años 50. No necesariamente. Claro, hay muchas personas, claro, hay muchas personas que tienen cultura musical y escuchan música variada, o sea, escuchan una música y otra y otra y otra, pero tampoco, pero si están en una cosa festiva, creo que cada cosa es diferente, ¿no? Sí, y aparte porque conviven con otras generaciones, es lo que me explican con las personas mayores que yo comparto los talleres, ya me explican, yo tengo nietas de todas las edades y tengo hijas, entonces comparten la música con variadas generaciones, por decirlo así. O sea que hay distintos gustos, no es que yo solamente me encierro a escuchar un bolero. Bueno, porque tenemos que ir cerrando, voy a leer dos comentarios acá. Miranda dice, con respecto a las estadísticas y a la información que se transmite a diario en los medios de comunicación, por ejemplo, el 80% de los adultos mayores tienen alguna patología o discapacidad. Es para pensar la confiabilidad que le tenemos a los números que nos proporcionan sobre los adultos mayores y que tampoco esos números hablan de la subjetividad de cada uno de ellos. No se puede expresar nada de un sujeto y de su padecer a partir de un número o un porcentaje. Perdón, no leía bien la... Después dice Miriam, y bueno, Valentina Barreto aportó a esto que estabas hablando vos, que como que le hablan como si fuera un jardín de infantes. Y Miriam también dice, he presenciado en un hogar de personas mayores que en vez de llamar a los residentes por su nombre, la llamaban con nombres de frutas. Brutillita, manzanita, etcétera. Muy desagradable. Ya que se pasaron ya. Terrible. Sí. Bueno, pues, no sé si alguien quiere hacer algún otro comentario muy cortito, porque bueno, ya se nos hizo la hora. Yo por mi parte agradecerte, Luigi. Perdón que hoy se me cortó entre medio de la conversación. Cortó el internet. Me ha pasado bastante últimamente, pero bueno, es un placer y queda grabado, así que... Sí. Muchas gracias realmente por... La he pasado muy bien, me ha gustado mucho este diálogo y ver que de alguna manera todos estamos en el mismo camino, todos queremos lo mismo y que tenemos que seguir trabajando para lograr la optimización, ¿no? De nuestra comunicación sea mejor y vayamos siempre avanzando por ese terreno positivo. Yo, Luigi, que quería agradecerte, me encantó también escucharte y bueno, también poder pensar que tenemos muchos puntos de encuentro con lo que venimos trabajando en la cátedra, que eso es lo que pude escuchar, me encantó. Y también pensar que a pesar de que estamos en lugares diferentes y con población diferente y con muchísimas diferencias, nos estamos ocupando de cosas que realmente son relevantes allá y acá. Y me parece central y bueno, me encanta como poder haber encontrado ese respaldo en lo que estamos trabajando, porque es como, bueno, es como que es el camino y me parece que esto, pensar, debatir, pensar nuevas formas, tener en cuenta la subjetividad, el caso por caso, estamos de acuerdo en todo eso y bueno, fue un placer escucharte, muchas gracias. Sí. Bueno. Hasta luego, y entonces bueno, muy contento con ustedes y bueno, solamente... Acá te dicen, gracias por compartir con nosotros, siempre es enriquecedor hablar con otras disciplinas, dice Brisa, y Cintia dice, totalmente comparto con Brisa, muy interesante todo lo traído a juego, y ahora solo resta pensar y repensar todo lo visto. Muchas gracias, bueno, un placer escuchar.
escucharte, Marcela, Miranda también, muchas gracias, interesante. Catalina, muy bella exposición. Paola, hay resonancia latinoamericana de criterios, dice. Y Aldana, bueno, gracias también por la exposición, muy interesante. Así que bueno, nosotros felices de tenerte, esperemos que estos encuentros se sigan multiplicando y bueno, en otras oportunidades seguro que nos vamos a ir encontrando y que este compañerismo que surgió hace un par de sábados atrás. Sí, claro, con Marcela. Bueno. Exacto, bueno, un beso, un cariño, voy a dejar voy a detener la grabación y nos vemos.